Radio Z, junto a vos. Radio Z. Radio Z, junto a vos. Te acompaña donde vas. Música, teatro, humor y mucho más. Radio Z, junto a vos. Radio Z. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, featuring on the stage tonight, the great Egyptian artist, Hakeem, and the world's godfather of soul, Mr. James. Aquí comienza El Oyente Z, ciclo radial de entrevistas conducido por Charlie Gerbaldo en su quinta temporada. El Oyente Z, con más de 250 entrevistas contando historias de vida. El Oyente Z, una entrevista mano a mano que apunta a conocernos más. Entre preguntas y respuestas, entre juegos y emociones, vamos a disfrutar de la entrevista del día de hoy, aquí en El Oyente Z. Solo por Radio Z. Junto a vos. Radio Z. Radio Z, junto a vos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Así como bien dijo el locutor, esto es El Oyente Z, el ciclo radial de entrevistas, sigue en su quinta temporada. Aquí estamos en esta mañana casi lluviosa. Último día del mes de julio del 2025. Estamos en vivo y en directo para toda la República Argentina y un poquitito más allá. Estamos por Radio Z junto a vos, www, sí, y también por Twitch. Hoy, esas cosas de la vida, de YouTube, no estamos, pero después seguramente vamos a estar colgando las mejores partes, si es que la va a existir, de esta entrevista que vamos a hacer en el día de hoy. Pero la temática, o el tema central del día de hoy, ¿sí?, es el miedo. Y como ayer comenzaba este nuevo ciclo, decía que generalmente en las redes sociales, o por lo menos eso considero yo, todo se consigue en las redes sociales. ¿Querés hacer un huevo frito? Te enseñan 20 variantes o 100. ¿Estás mal anímicamente? Están todas las soluciones, todos tienen que decir cosas, todos saben todo. Pasamos a una era de no hablar o de la no comunicación a la verbalización, no sé si ahí es comunicación. Y recuerdo, como dije bien ayer, a una gran maestra, justo era la mamá de Vicentico, que la teníamos en el IUNA, y ella decía que cuando su hijo, el Vicentico que conocemos, se sacaba un 10, él venía y decía, mamá, me saqué un 10. Pero cuando se sacaba un 3, decía, la señorita me puso un 3. ¿Y esto qué significa? Que siempre la parte pedagógica nos aprobaban respondiendo bien o queriendo que respondamos bien. Entonces, hoy y ayer, y en este pequeño ciclo nuevamente del Oyente Z, mi propuesta es la siguiente. Es hacernos preguntas, tal vez sin respuestas inmediatas, pero por lo menos para que quede ahí latente. Y el tema de hoy es el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenés miedo? ¿De dónde surge ese miedo? ¿Ese miedo es real? ¿Cuándo nació ese miedo? ¿Qué hacemos con los miedos? ¿Qué clase de miedo es el que no podemos enfrentar y le damos la espalda? No sé si cada uno que esté escuchando en este preciso momento en vivo y en directo o lo escuche en Spotify se pueda responder
no es necesario, pero sí me parece que está bueno, de alguna manera, preguntarse sin la obligación de encontrar la respuesta. Y esto del miedo, si tenemos tiempo, hacia el final voy a tratar de leerles un pequeño relato. Pero ahora pasamos a qué, señor locutor. Y ahora, en el Oyente Z, presentamos a la invitada de hoy para conocernos en una profunda charla de café, de té, entre mate y mate, o bien con un par de vasos de agua, pero con un mismo propósito: dejar plasmado un momento lleno de reflexiones y emociones que viajen a través del tiempo y el espacio. Fuerte esos aplausos para comenzar con la entrevista del día de hoy. Muy bien, la voy a presentar como ella quiere que se la presente, sí. Después ya hablaremos, indagaremos, vamos a poner un primer plano a ella. Bien, señoras y señores, ella dice que es actriz, o le costó definir si era actriz, si era artista integral como el PAM. También el nombre, bueno, yo la presento, ella es Tutti Brandan. Italiano, creo. ¿Cómo andás, Tuti? Buenas. Buenas. Qué miedo, che. Me diste miedo con esa pregunta y ya tiró, pum, el miedo. El miedo. Pará, afloja un poco. Un poquito. Bien, ¿y vos cómo estás con el tema del miedo? Ya para empezar con los botines de punta, ya, así tranqui. como... Peor sería, ¿qué opinás de la muerte? Vamos a empezar con una escala menor, ¿sí? Vamos de a poquito. ¿Cómo manejas el miedo? Creo que... ¿Cómo manejo el miedo? Creo que primero depende de qué miedo, ¿no? De cuánta intensidad tenga el miedo. Y después, yo considero que bueno, si uno hace un trabajo de introspección como más reflexivo, ¿no? Dentro de como sea, ¿no? De lo que cada uno sienta, a veces son terapias holísticas, a veces son terapias convencionales, etcétera. Pero que uno empieza a hacerse preguntas sobre uno mismo, sobre una misma, uno va aprendiendo como a sobrellevar o adquiriendo herramientas para sobrellevar ese miedo, ¿no? Creo que el miedo es algo humano y más que humano, incluso algo animal, lo cual me parece como más interesante todavía, ¿no? Porque es como el miedo de alguna forma nos dice, che, acordate que sos un animal también, ¿no? Que sos naturaleza, que sos parte de, decís 31 de julio y es el día de la Pachamama también, y justo conecté con eso y nada, me parece que justamente algo interesante del miedo es que es eso, que nos trae nuevamente a esta cosa animal, a esta cosa humana más primitiva, ¿no? Y bueno, después, ¿de dónde viene ese miedo? Ya es... Ahora tocaste otro misterio. En esto que es el Oyente Z, ese último oyente que está, como la menciona también la radio, esa última visión, mirada desde la soberbia o desde la inocencia o desde cualquier otro lugar. Escuchándote atentamente, tocaste un tema que a mí me apasiona mucho, que son los animales. Entonces tengo un par de preguntas con respecto a lo que estás mencionando. Una es, ¿cuál es la diferencia a tu criterio entre ese manejo del animal, del yo animal, no sé, de mi perro Bruno, de tu perro Río, del perro o de cualquiera, del yo animal? ¿Cómo maneja, cómo crees vos, desde un punto de observadora, cómo maneja el animal el miedo y cómo lo maneja desde esa parte tan racional el ser humano? Sí, vamos primero por lo animal, sí. ¿No? Yo creo que los animales lo primero que hacen es como observar, acudir al recurso de la observación atenta, ¿no? Y a partir de allí intentar discernir o no. Pero hay algo también como fisiológico que tiene que ver con esto de, bueno, algo me provoca miedo y es como, tengo dos opciones. O peleo o huyo. Uh-huh. La que tenga más a mano, con la que me sienta más
a mano voy a encarar la situación, ¿no? Pero, en la parte del animal, ¿no juega un poco más el desarrollo de la intuición que tal vez el ser humano en el sistema social fue olvidándose? Sí, igualmente me refiero a algo fisiológico. O sea, te encontrás ante una situación que te da miedo. De base tenés dos opciones: peleas o huís. Y eso sucede en el mundo animal y sucede en el mundo humano, porque también somos animales, ¿no? Sí. La diferencia es que creo que el animal no se detiene a pensar de, bueno, ¿qué me hará algo? ¿Cómo me estaré viendo? O no sé, ¿qué sucede afuera? Como que creo que el ser humano considera mucho la mirada externa, ¿no? Ni hablar cuando se trata de un miedo, ¿no? Es como algo que aparte es una construcción principalmente. O sea, más allá de que hay cosas que sí, obviamente, nos dan miedo, que tienen que ver, no sé, por algo de que corre peligro tu integridad física, etcétera, obviamente, cuestiones como más convencionales. Pero después hay otros miedos que aparecen en el ámbito de la vida humana que no tienen que ver con eso, que tienen que ver puramente con construcciones sociales que uno va adquiriendo y cargándose a lo largo de la vida. Bien. Y entonces esto me da pauta Yo le hablo. ¿Para qué le hablo? Y sí, es así, es el oyente. Yo te escucho. Parece terapéutico el programa. Pero bueno, lo cierto es que en el transcurso de los programas, ¿sí? Uno aprende y también queda ahí dando vuelta para reflexionar a ese oyente Z. Entonces, mi siguiente pregunta, a raíz de esta introducción tuya sobre el miedo, es: ¿cuál fue el miedo que recordás vos, el primer miedo que te apareció en tu vida? Qué pregunta. No sé si recuerdo como el primer miedo. O situación. Situación. Creo que tuve la suerte de no tener como, o sea, la suerte, ¿no? La bendición de no tener que atravesar como algo que me genere tanto, o como un miedo tan extremo, ¿no? Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, vinculándolo al arte o a la vida misma también, cuando uno se expone, también aparece un miedo. Después está con, cómo uno se lleva con ese miedo y cómo logra sobrellevarlo. Esto de que el miedo en realidad es como una alerta de hola, alerta, acá puede pasar algo. O no, a veces es uno mismo auto boicoteándose también. Eso también pasa. Bien, vos dijiste alerta. Vos sabés que en la filosofía oriental presentan, a diferencia de la filosofía occidental, presentan una variante con respecto al miedo. Por ejemplo, en Oriente el miedo es como un signo un poco redondeando lo que vos, o aportando lo que vos estás diciendo. El miedo aparece como algo positivo, no como algo negativo, que en Occidente hay, por ejemplo, en una sociedad hipermachista. No solamente en Argentina, en Latinoamérica o en toda la parte occidental, tal vez más, peco acá de la ignorancia, que el sector occidental, es con respecto al hombre: vos no podés tener miedo, no podés llorar, los hombres no lloran, los miedos y demás. Entonces ya el miedo, o para controlar, no hagas esto porque tal cosa, o tu papá o tu mamá o la señorita, el policía, el cuco, la llorona, bla bla bla, es el miedo desde un control. Los orientales dicen que el miedo es una señal positiva. ¿Por qué? Porque cuando uno siente la sensación de miedo, significa que te estás enfrentando a algo mayor a las herramientas que vos tenés. Por eso uno tiene miedo en un examen, porque se supone que el docente, el director, el profesor, la profesora sabe más que uno, ¿sí? Entonces no tiene el control sobre eso, no tiene la confianza. Entonces, básicamente, la filosofía occidental lo que plantea es que el miedo es una alerta, como mencionaste bien vos,
es la lucecita del tanque, del auto, del camión, de la moto que se prende para decirte, ojo Tati, ojo Charlie, ojo Pedro María, que te vas a quedar sin nafta si no cargas. Pero no es el tema de atemorizarse, uy, ¿qué hago? No hay, me detengo, sino una advertencia, exacto, una alerta. Advertencia. Sí, yo creo que siguiendo un poco la línea más oriental, como decís vos, esta alerta, y yo digo alerta y no lo digo desde un sentido no lo digo con una connotación negativa, lo pongo así como que cada quien le pone la connotación que siente, que quiere, ¿no? Que le sale también. A veces uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Pero alerta es esto mismo, una advertencia. Después está en la decisión como de cada quien de, bueno, ¿qué decido? ¿Paralizarme o esto de abatatarme, por así decirlo? O tomarlo como lo que es una advertencia y que claramente tiene que ver con que, bueno, estoy saliendo de lo que sería, entre comillas, mi zona de confort o lo que yo creo que es mi zona de confort, ¿no? Es como me estoy aproximando a dar ese pasito y obviamente me da miedo porque salir de lo conocido a cualquier ser humano le da miedo. Y después con respecto al miedo desde quizás esto, como decís vos, desde la mirada occidental, que tiene que ver más con el control. Y claramente, o sea, lo conocido nosotros lo creemos controlable, ponele, pero la realidad es que cualquier cosita que se salga de ese lugar nos descoloca, ¿no? Nos genera un conflicto. Y lo digo porque me pasa claramente, por experiencia, ¿no? Propia, en nombre claramente propio. Me pasa. Más allá de que, bueno, sí, en sí las sociedades también utilizan ese miedo como dispositivo de control. ¿Y vos actualmente qué miedo tenés? Actualmente, acá, no sé, tengo un montón de miedo, por ejemplo. Bueno, te cuento, a las 2 comienza el programa de Adolfo, iba a decir Alfredo, Adolfo, con la tramoya cultural, o sea que tenemos tiempo hasta ahí. O sea que tengo tiempo para sí, que vos después sigas ahí. Te gusta esto, te gusta. Me gusta conocer a las personas. ¿Te gusta hacer sufrir a las personas? No estás sufriendo, creo. No. Bueno, chiste. Un poquitito. ¿Qué miedo, o sea, cuando te escuchaba con respecto hacia tu pasado, que decía, no, por lo general no estuve, pensaba, reflexionaba que tal vez cuando uno tiene confianza en algo, no aparece tanto el miedo, digamos, ¿no? Y cuando uno no tiene mucha confianza en algo, repito, ¿no? Vas a dar un examen, no sé, de conducir o cualquiera. Como si no sentís la confianza plena en uno, en vos, o en lo que te rodea, tal vez el entorno también ayuda, ¿no? Aparece el miedo. Y como bien lo dijiste, es muy humano. Bueno, como humana que sos, te pregunto hoy, así, y te hago toda esta introducción para que vayas reflexionando, ¿qué miedo se te presenta así, aunque sea un miedo tonto, que en el fondo creo que todos los miedos son tontos cuando uno los vence, en el momento no, pero después con el tiempo dicen, mira, le tenía miedo a esto y era una cosita así. No, a ver, creo que hay miedos que son muy convencionales. Vos nombraste un poco, trayendo un poco quizás a esta cuestión machista, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, hay una construcción social de que los hombres no pueden llorar, no pueden tener miedo, etc. Bueno, nosotras también como colectivo de mujeres, es difícil a veces, yo si bien trato de tener respeto, no miedo, pero también es como que volvés a tu casa sola, de noche, y esas son cosas que te generan miedo también. O sea, insisto, yo, y creo que esto también un poco me lo inculcaron mi mamá, mi papá, ¿no? Es como que, bueno, sí tener respeto a la calle, por así decirlo, pero tampoco caer en la paranoia o en el miedo, porque si no es como que no vivís. Pero sin embargo son situaciones cotidianas que, me atrevo a decir, la gran mayoría de las mujeres
atravesamos. Bien. Sí, incluso, digamos, por ahí personas por cuestiones de edad, ¿no? Cuando una persona es más grande, es más vulnerable, sea hombre o mujer, en una cuestión, digo, de inseguridad social en la calle. También existe, vos decías bien, una construcción. Yo crecí en el campo en la infancia varios años y están aquellos miedos que te dan, como por ejemplo, digo, el hombre de la ciudad, el ser humano de la ciudad, no, ni siquiera lo sabe, pero por ejemplo la luz mala, ¿no? Sí. Decís, y estás vos planteabas un miedo de volver, no sé, a la noche en la calle. En el campo vivís, son 3 casas, no hay nadie. Y sin embargo, ponerte en el medio del campo en una noche estrellada, lo que sea, o con poca luna y poca luz, te da un miedo. Y vos decís, ¿miedo a qué? Porque no hay nada, no hay nadie. Ni te digo si ves una luz que supuestamente no hay ninguna casa y ves de abajo de la tierra salir una luz, que es la llamada luz mala, ¿no? Wow, qué flashero. Es verdad, o sea, conozco algunas de esas historias. Todos mis abuelos son de provincias, de otras provincias, no de Buenos Aires, entonces es como que siempre viste alguna anécdota de tal o cual vecino, del abuelo, de la abuela, como que conoces y sí, me parece como muy, muy loco. Creo que igual, como que si bien por ahí las personas que somos de ciudad claramente, o que no, al menos de las urbes, no tenemos como ese tipo de miedos, pero sí sabemos que está como en la historia colectiva, ¿no? Hay como una historia colectiva de la sociedad. Una construcción colectiva. Argentina, que sabe que existen ese tipo de miedos sociales, como por así decirlo. Bien. Pasamos del miedo, lo dejamos, lo abandonamos, ¿sí? Y voy ahora directamente a conocerte un poco más y que nos cuentes, para que te conozcan también y quede plasmado ahí en las redes sociales, en el ciberespacio, ¿por qué decidiste el camino artístico? ¿Cómo fue que llegaste a dar esos primeros pasos a llegar hoy a donde estás, más afianzada seguramente que cuando decidiste en aquel momento? ¿Qué fue lo que te llevó? A veces me pregunto si uno como decide o llega, ¿no?, al camino artístico, o si el camino artístico te atrae a vos, ¿no? Como que te succiona y de alguna forma te encuentra, ¿no? Es una pregunta, no tengo respuestas. Como el comienzo. Es algo que yo me pregunto Sí. y reflexiono. No tengo ninguna respuesta concreta todavía. Pero eso es positivo, digamos, preguntarse y no quedar en la parte zombie de andar de acá para allá sin preguntarse nada. Tal cual. Y también no tener una respuesta, que es difícil a veces bancarse no tener una respuesta. Sí. Yo a veces me preocupo más cuando no tengo preguntas. Bueno, porque la pregunta para mí es como está asociada a la acción. Es decir, una pregunta me va a llevar a accionar. Cuando no tengo preguntas, ¿y a dónde va? No sé. ¿Y qué voy a hacer? No sé. Pero ¿y vivir? ¿Para qué mierda vivís? Sí, tal cual. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta inicial, yo llegué un poco al camino artístico más desde el lado del movimiento, desde el palo de la danza, y a partir de ahí yo empecé a conectar, como siempre, como que descubrí primero que era como una persona muy corporal, pero que esa corporalidad no estaba quizás tan vinculada con, no sé, el deporte o algo más, otro tipo de corporalidades. Uh-huh. De hecho, a partir de allí empecé a hacer como otras artes del movimiento. Entre ellas también me fue llevando, bueno, el palo del teatro y a cantar, porque siempre me gustó cantar, y en algún momento eso incursionó, llevó su curso. Pero el origen de mi conexión con el arte, si tengo que hacer como una vuelta atrás,
estaba vinculada con la danza. O sea, tiene que ver con el movimiento, con ese tipo de expresión. Cuando te pregunté para el flyer qué rol social, y esto es un poco porque siempre me interesa, y sobre todo cuando uno sale del país, en lugares de los aeropuertos te preguntan profesión, ¿viste? Y uno como artista, ¿viste? Uno dice, ¿qué pongo? ¿Actor? ¿Gestor? Gestor. Bueno, yo tuve todas esas dudas, esas preguntas. Charlie, actor, gestor, productor, bueno, operador. Gestor cultural. Después llegué a la conclusión, dije, me siento bien en la gestión cultural. Dentro de la gestión cultural cumplo diferentes roles y por ahí me siento más cómodo y más fuerte en algunos que en otros. Pero en definitiva, digo, el gestor cultural envuelve la autogestión en los diferentes roles. Pero tardé un tiempo en concretar y decir que gestor cultural, punto, ya está. Cuando te pregunté, en un primer momento me dijiste artista, después me dijiste actriz, revelo un secreto acá, un secreto libre, y te pregunto, digamos, en eso, porque también te digo, no sé, yo lo pienso cuando una persona va al aeropuerto y es contador, no duda, pone contador, sí, médico, médico, abogado, o sea, es muy concreto. Arquitecto no pone, bueno, yo soy albañil, pero hago un poquito de decoración de interiores. Pone, soy arquitecto, punto. Y nosotros tenemos esa cuestión en el ambiente artístico y sobre todo en Argentina, que vas fluyendo en esto, en lo otro, qué sé yo, y llega un momento, ¿quién soy? Psicólogo, no sé. Bueno, te vi perdida ahí. Y revelo esto, porque digo, ¿qué? No me quemé. O sea, escuchándote, digo, o sos o estás en el camino de ser un artista integral, que integra diferentes disciplinas, como el PAM, integral. Como el PAM. No blanco. Pero bueno, vos decidiste hoy decir, soy actriz, o poneme actriz. Bueno, ahí te tiro la pelota ahora, para que te explayes. Ya, toma. Sí, en un momento te iba a decir poné como artista, pero a la vez es como que hoy en día, si vos me preguntás en mi aquí y ahora, yo creo que uno como artista como que vas siendo, ¿no? Vos estás siendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y en mi aquí y ahora me siento más actriz, o a lo sumo actriz y cantante, más una actriz que baila, ponele, o que tiene algunas habilidades en el baile, o en otras, no sé, en algunas artes circenses, pero es como que siento que no profundice tanto en eso. Entonces es como que digo, bueno, no, me siento más en mi aquí y ahora, hoy me siento más actriz, y por eso dije, bueno, no, poné actriz. Ahora, sí, es cierto que también, ¿por qué? ¿Por qué dije actriz? Porque hay algo que también al actuante todo le sirve, ¿no? Es como que haces tipo, no sé, bueno, decoración de interior te sirve, haces locución te sirve, no sé, haces cello también te sirve. Entonces es como que siento que también la actuación tiene como esa cosa tan rica, tan versátil de poder incorporar todo, ¿no? Que por ahí no en todas las artes sucede, ¿no? No en todo tipo de expresión artística sucede de que esto también lo incorporás porque te sirve para otra cosa. Como que hay otras artes que son como mucho más puntuales, ¿no? Que requieren como de pulir esa técnica y que sea como más... Y si te corriste un poquito, tenés que aprender a disociar cuando usás esto, cuando usás aquello. Para mí, el arte de la actuación, que también tengo como... Lo digo actuación, pero a la vez tengo mi disyuntiva con el nombre, pero bueno, yo le diría interpretación, pero cosa aparte. Siento como que es muy incorporativo, como que todo lo que haces, como toda la experiencia en líneas generales, no solo motoras, corporales, ¿no? Sino en, qué sé yo, en lo musical, en lo que sea, te sirve. Y siento que es muy englobador.
Bien, me gustó esto de actuación, interpretación, y uno va aprendiendo o incorporando diferentes miradas. Me acuerdo de una actriz que trabajaba en Florecer en Otoño, la obra de Miguel Rothenberg, que ella, por ejemplo, me pedía y me decía: Charlie, no me pongas actriz, poneme actora. Me encanta. Porque actriz significa ta, y actora Bueno, es esto, ¿viste? Yo- Está más relacionado con la acción. yo dije cantante y en realidad no me identifico como cantante. Ahora si bien no estoy cantando en sí, pero cuando hacíamos Un punto era que cantes hoy, me olvidé decirte. Pero, che, avísame antes. Me agarra desprevenida. Yo me suelo presentar más como cantora, no como cantante, que tiene que ver con un montón de cosas, justamente porque el cantor, la cantora, aparte me gusta mucho el folclore y es como que tiene que ver también un poco con eso. Está un poco inspirado en los grandes cantores y cantoras latinoamericanas. Pero aparte que el cantor es aquel que canta porque tiene que cantar, porque tiene algo para decir y principalmente está asociado con eso que no puede contar el pueblo y que el cantor tiene su voz y lo puede hacer llegar la voz del pueblo a través de su canto, ¿no? En cambio el cantante es el que canta porque le gusta, porque lo hace lindo y está bien también. Ahora, sí, yo sí. me identifico más con el cantor, la cantora. Me gusta esa diferencia y voy anotando cosas para la conclusión, hacia el final del programa. Pero ahora vamos a pasar, te comentaba fuera de aire, ¿sí? Que el Oyente Z tiene un par de juegos que trata de proponer, volar, imaginarnos, ¿sí? Aunque parezca mentira, creo que lo hablamos en algún momento, tanto en el Oyente Z, cuando doy clases, con respecto al juego, ¿no? El juego tiene como ciertas pautas que hace que en vez de acotarnos, nos inspira a motivarnos, a crear o a conocernos un poquitito más. Y con ese fin vamos a presentar el copete de uno de los 3 juegos si llegamos a hacer, así que prepárate, acomodate y jugamos juntos después de la presentación. Ahora, en el Oyente Z, presentamos el juego Sopa de Palabras. Un juego sin preguntas. Un juego que propone 7 palabras como disparadoras a la reflexión del peso de cada palabra. Muchas gracias, señor locutor. Bien, así ya lo explicó muy bien, antes lo explicaba yo, me parece genial Marcelo López, el locutor oficial de Radio Z junto a vos. Y yo no voy a hacer preguntas, por ahí sí algo que no entienda o profundizar algo, pero el disparador son las palabras. Ok. Si te emocionás en alguna, Ok. sí, yo silencio total, ¿sí? La primera palabra no tengo nada anotado, pero obviamente tengo ahí, trato de pensar cuál va a ser la primera de las 7. A veces Va entro en canalizando. conflicto. Charlie canaliza en el aquí, en el ahora. Baja. ¡Oh! Bueno, la primera palabra, como disparador, querida Tatiana, Tuti, es teatro. ¿Qué te dispara esa palabra? La palabra teatro, me dispara un montón. Siento que es tan abarcativa, ¿no? Que puede permitirte jugar, valga la redundancia, ¿no? Hablamos del juego. Para mí el juego es algo maravilloso, es algo... Me gustan mucho los juegos, salvo cuando tengo que elegir una sola opción. Tiraba ahí el palo, ¿viste? No escuché. Si pasa, Anda mal. bueno. Hola, sí. No escuché. No, lo que me encanta del teatro y la reflexión que me genera es que me permite encarnar distintos tipos de corporalidades, personalidades, psicologías, como que
no sé, hay una cosa que a la vez te permite empatizar más, ¿no? Como que yo siento que el teatro, siento que todo el mundo debería hacer alguito de teatro, porque es como que te permite conectar con quizás un otro que obviamente es un personaje, pero que es muy distinto a vos, ¿no? Y a veces es muy desafiante eso, es realmente desafiante cuando te toca interpretar a un personaje que está completamente alejado de vos. Bien, primera palabra, teatro. Cada palabra puede tener que ver con el hecho artístico o no. Sí, Ok. diferente. La segunda palabra, y un poco reflexionando sobre lo que fuiste hablando hasta acá, me voy a jugar por el nombre del país que habitamos, Argentina. ¿Qué te despierta? Acá me pongo de pie en nombre de Mercedes Sosa, que aparte, dicho sea de paso, el día de la independencia del cumpleaños de Mercedes Sosa. Mirá, Sí. ella se sabía todo. Canceriana, Mercedes Sosa, cancerianos, como sociedad argentina, país canceriano, cómo no amar a tu país, y a la vez cómo no ser contradictorio con mi país. Siento que Argentina, bueno, amo mi país en particular, a la vez obviamente me genera una contradicción habitarlo, porque siento que es difícil a veces habitar Argentina, en el sentido de que constantemente ocurren los inconvenientes, los desafíos, ¿no? Como que son abundantes. Aún así, siento que elijo habitar acá y me genera mucho amor. Como la palabra Argentina es como que, chao, ya está, me siento Messi levantando la copa. Y dentro de esta palabra, antes de avanzar, reformulo una pregunta. Eso que decía que te da contradicción, ¿cuáles serían esos dos puntos así como antagónicos? Es decir, amo a Argentina por esto concretamente, para sintetizarlo, y lo difícil de Argentina es esto. Sí, es muy fácil, o sea, vivimos en un mundo capitalista en donde todo se rige a través del dinero, y Argentina es un país que desde que tengo uso de razón siempre tuvo como que atravesó crisis económica, entonces es algo que es complejo porque uno como que intenta sobrellevarlo día a día, y aparte también queriendo ser como, o buscando este camino del artista, diría Julia, es complejo, ¿no? El camino de la autogestión también es complejo, si bien no digo que sea imposible, pero lleva su tiempo. Eso como en el polo quizás como no tan grato. Uh-huh. En el polo muy, muy grato, siento que somos, como sociedad, tenemos un montón de cualidades que son recopadas. Creo que somos una sociedad muy solidaria, muy solidaria. Siento como que más allá de las diferencias que se puedan tener, etcétera, etcétera, como que siento que si le pasa algo a alguien al lado, como que, bueno, ahí, o elijo creer que una persona que pasa va a responder, se va a acercar, si bien a veces cuesta verlo, pero no sé, se me vienen, por ejemplo, circunstancias de, no sé, por ejemplo, lo que ha pasado con Bahía Blanca, que todo un país se movilizó, y me parece que esas son cualidades súper positivas a destacar de nuestra sociedad. Y bueno, después que somos muy del contacto, ¿no? De la afectividad, sí, más allá de la familia. Pero de la afectividad corporal, ¿no? Uh-huh. O sea, vos entrás, saludas con un beso, sí, y muchas veces como que es muy que común abrazarse. Fue un tema clave ayer en la entrevista, porque vino Leo,
un escritor ruso, y cuando le pregunté que una de las diferencias entre Rusia y Argentina, decía, bueno, son como dos planetas totalmente diferentes, y una, dice, me llamó la atención la afectividad, sobre todo en los hombres, como, porque allá es algo distante, a lo sumo si son familiares y de cercanos, si no, es todo mucho más distante. Hola, hola, ¿qué tal? Claro, sí, no, eso es, siento que para mí es algo, a mí me encanta, por lo menos a mí me encanta. Bien, pasamos a la tercera palabra que mencionaste algunas cosas recién con respecto a la afectividad y demás. Se me viene la palabra que va a ser una o dos en la misma línea, amistad o amigos, ¿no? En general, ¿qué te despierta esa palabra amistad o amigos? Me generan un montón de palabras hermosas, muchas vinculadas al placer y la diversión y otras vinculadas al sostén. Se me viene como la imagen de una red, ¿no? Siento que las amistades, lo familiar también, si uno tiene un buen vínculo, tiene la suerte de tener un buen vínculo con su familia de origen, por así decirlo, la amistad es como un poco la familia que uno elige, y creo que es algo hermoso, es ese sostén, ese empujoncito que a veces todos necesitamos para seguir, para salir adelante, para llorar también, atravesar esos momentos difíciles, los tragos amargos. Asimismo también para marcarnos cosas que desde la amorosidad, cosas que no estamos haciendo bien y que muchas veces nos pasa porque somos humanos y todos tenemos nuestras cuestiones. Y siempre está ese amigo o esa amiga que te dice, che, me parece que te estás cerrando acá, ¿eh? Y ahí es como que por ahí al principio nos puede pasar que te choque o no, y después, nada, empezás a reflexionar y decir, che, sabes que tenés razón. Y siempre está como ese amigo, esa amiga que te tira la posta, como por así decirlo. Me gusta, o hace poco por lo menos, llegué a la conclusión de que cuando se rompe un vínculo familiar, de pareja, es porque en realidad lo que se perdió, esto hace muy poco llegué a esta conclusión, que todavía no sé si es así, pero quiero creer que es por ahí. Que creo que la amistad, como bien lo dijiste, es esa familia que se elige, el grupo de amigos y demás. La familia, en cambio, está impuesta. Uno es el papá, la mamá, los hermanos, que los tíos, abuelos que nos tocaron. En cambio, la amistad es ese vínculo que se eligen de ambas partes y se deja de elegir tal vez de una de las partes y así. Pero creo que cuando se rompe un vínculo familiar o de pareja es cuando primero se rompió el vínculo de la afectividad de la amistad. Algunos creen que papá, mamá, los hermanos, la pareja son esos en esos roles. Yo creo hoy que no, que hay un vínculo entre mamá, papá, los hermanos, la pareja, que el primero que nos tiene esa afectividad es una especie de amistad. Como también, por ejemplo, yo que amo los animales, digo, esa cuestión, somos amigos. Él me eligió o ella me eligió y yo lo elegí a ambos, y ese vínculo es fuertísimo. Sí, me parece súper interesante esto que decís. Creo que sí, que coincido. Se me vino mucho esto de esta frase del Principito de domesticar, que no, domesticar significa crear lazos. Sí. Y cuando vos hablabas me resonaba constantemente esa frase. Sí, o sea, los lazos se construyen y yo creo que los vínculos de alguna forma son como un puente, ¿no? O sea, y un puente, para que se sostenga, tiene que tener sus dos extremos y su unión en el medio. Y es como que, bueno, si hay un lado solo se va a caer, si está el otro lado se va a caer de otro lado. Entonces,
creo que sí, que tiene que estar ese intercambio, esa relación como dialógica, esa reciprocidad y ese respeto, ¿no? Como vos decís, creo que se puede tener un montón de diferencias, aún así, como siempre desde el respeto poder hablarlas. Y también tomar distancia, porque tampoco está mal, creo yo, tomar distancia y decir, bueno, no, pará, esto a mí me interpela mucho y no puedo mediar, y justamente por respeto prefiero alejarme a, no sé, a que se vaya a una pelea o algo que por ahí no esté tan bueno. Bien. Mencionabas diferencias y digo, en un país, en un mundo en donde de alguna manera, sin ser, no me sale la palabra, demagogo, creo que se combate el tema de las diferencias y yo digo, la vida se construye en base a las diferencias. Es decir, una planta no nace con tierra sola o con agua sola. Nace con la combinación de los diferentes elementos. Pero vivimos un sistema en donde la diferencia no va. Tienen que ser todos iguales. En el mundo y en un país, o sea, yo, para cerrar este punto de la amistad, digo, justamente uno aprende, me parece, a través de la amistad de los amigos, a través, y debería ser en todos los otros sectores, a través de las diferencias, conviviendo, respetándonos en esas miradas diferentes. Sí, creo que también tiene que ver con cómo se fueron construyendo, cómo construimos la sociedad y cómo se fueron construyendo también las sociedades en general. O sea, tiene que ver también con que, bueno, en algún momento se quiso como eliminar, por así decirlo, la diferencia y bueno, siento que está íntimamente vinculado con eso. No creo que sea algo inocente. Bien. Coincido contigo, vamos a pasar a la siguiente palabra de todo esto que decís. Antes te quiero preguntar si se escucha la música de fondo o... Sí, se escucha, yo escucho. ¿Sí? Perfecto. Sí. Pasamos a la siguiente. Como te dije, son palabras, disparadores, que algunas tienen que ver con el hecho artístico y otras no. En general yo considero que todo es personal, incluso nuestras profesiones. Así que la siguiente palabra, hablamos de varias cosas, tengo muchas, pero bueno, vamos con la palabra, por ahí podía ser la última, pero vamos a ponerla ahí en el sanguchito, amor. Amor. En el más amplio sentido. Puede ser sí. Amor al universo, a la pareja, a la amistad, a los animales, a la vida. En el más amplio, al arte, lo que te despierte a vos la palabra amor. Sí, para mí el amor yo creo que es como la amplitud, la universalidad por naturaleza. O sea, el amor sin... Qué difícil igual, ¿eh? No te digo que, ay, mirá cómo me sale. Pero esta cosa de el amor sin las expectativas, sin las condiciones, o sea, creo que es realmente el amor genuino, el bienestar, el deseo de un bienestar por uno mismo y por el otro, ¿no? Como que, o sea, creo que está como, sí, vinculado con el vínculo, valga la redundancia, que no necesariamente tiene que ver con esto que decís vos, una relación de pareja, puede ser con tu mejor amigo, tu mejor amiga de la infancia, con un familiar extremadamente cercano a vos, con la naturaleza, con el arte, o sea, poder sentarte ahí en la montaña, mirar todo y decir, wow, gracias, qué hermoso, gracias, amo este momento y amo este lugar.
o esa conexión también que con los animales. Yo también amo mucho los animales. Ese momento en el que estás acariciando a tu Michi o a tu perrito y conectás, para mí me parece maravilloso, es hermoso. Sí, yo creo hoy por hoy que quienes nos gustan los animales y tenemos esa cierta afectividad, es un amor tan profundo que despierta el reino animal, terrible. Esa capacidad de inocencia, de perdonar, de tratar de entender. Y muchas veces, crítico de mi parte, hablo como si fuese extraterrestre o marciano, pero digo, me molesta muchísimo cuando alguien dice manejás como un animal, o parecen animales, o peor que un perro, o esto es una animalada, y yo digo, no, es humanada, no es animalada. Excelente. Es una humanada, o sea, manejás como humano, ningún perro hace eso, ningún perro o animal o gato o caballo o incluso un león toma un arma y aniquila a su propia raza. Tienen muy claro el concepto del amor y en tal caso de supervivencia, bueno, hago esto porque necesito comer y seguir mi camino. Y punto, pero ningún león va a tomar venganza y va a matar. ¡Ah! Claro, sí, es verdad. Perdón, y termino con esto. Los humanos, ustedes humanos que están escuchando, dicen, no, lo que pasa es que el humano es inteligente. La puta madre, si fuese... Menos mal, ¿no? Menos mal. Es decir, me estás diciendo que un animal que es menos inteligente que el ser humano no hace lo que hace el ser humano con inteligencia. Bueno, me siento más alineado con el animal. Pasa que, bueno, nos pesa mucho el dualismo cartesiano, creo yo, y el racionalismo renacentista. No, creo que tiene mucho que ver con el peso que le damos a la mente, a la razón, que no es que no tiene que estar, ¿no? O sea, tiene que estar, por supuesto, porque no es que, bueno, excluyo... o no sirve para nada, sirve para tiene su función, por algo está. Pero hay un corrimiento del sentir, de la intuición y del instinto, ¿sí? Totalmente, como vistos totalmente peyorativamente, ¿no? O sea, de una forma totalmente peyorativa. Y para mí tiene que ver con eso, porque si vos tenés un momento a sentir, a ver qué pasa, y no sé si accionás de esa forma, ¿no? Teniendo en cuenta los ejemplos que diste, ¿no? Con respecto a los animales y a los humanos. Pero es justamente esa cuestión social y de la mente con las que, bueno, fuimos criados, criadas, tiene que ver con parte de la mochilita que cargamos y que, bueno, en algún momento uno tiene que empezar a decidir qué saca y qué deja, ¿no? O sea, porque es una decisión que hay que hacer en algún momento. ¿Qué saco? Bueno, esto ya está. Esto no me pertenece. Esto no me pertenece, ya, nos ponemos holísticos. Bien. No, o sea, corriendo un poco del lado del chiste, no chiste. Esto no me pertenece, esto es algo social, o que no es fácil. Y en algún momento, aparte, no es que, bueno, listo, lo saqué y ya está, me olvidé. No. O sea, vivimos en sociedad, entonces constantemente eso va de alguna forma a volver a presentarse y bueno, como la tentativa de volver a agarrar esa piedrita, meterla de nuevo en la mochilita, o no. O no. Y después, bueno, está lo que uno decide dejar, que está bien, que hacen a la identidad de cada uno, de cada una. Muy bien, todo eso despertó la palabra amor. Tengo la última palabra, pero tengo 5 y 6. Y la quinta voy a hacer un A y un B. Voy a poner una palabra
porque si no me voy a quedar sin la cesta. Voy a hacer pequeña trampita. ¡Qué Ejemplo. tramposo! Voy a ir ¡Qué al bar. tramposo! Bien, Es como la pregunta con ítems, ¿viste? Sí, elige. Vos que tenés que... Para que no elijas, ¿sí? Y yo tampoco, voy a poner una palabra que va a tener A y B en el orden que vos quieras. Bueno, la quinta palabra es padres. Mamá, papá o papá, mamá. Lo que vos quieras. Para atrás, para en el presente, hacia adelante, en el amplio sentido de la palabra padres, mamá, papá, papá, mamá. Es todo tuyo, yo me voy. Ah, claro, él tira bomba de humo ahí, pum. Nah, así cualquiera. Creo que en mi caso tuve la suerte de crecer en una familia que siempre me apoyó, ¿no? En lo que elegí, en lo que elijo. Y tengo como esa bendición de su apoyo, de aún así quizás no es lo que ellos harían o no. Nada, es un apoyo incondicional que está basado en el amor, ¿no? Ya que venimos de la palabra amor. Y lo que me despierta con las palabras madre, padre, padre, madre, papá, mamá, mamá, papá, es otra palabra que es la de gratitud. Siento que soy muy agradecida. O sea, me siento muy agradecida porque me siento realmente muy, muy bendecida de que realmente haya tenido estos mapadres que me tocaron o que elegí, si nos ponemos un poquito más holísticos. Nada, estoy muy agradecida de eso. Así que me genera mucho sentimiento de gratitud. Qué bueno para tus padres, para tu mamá, para tu papá, porque siempre digo, desde la parte hijo, digo dos cosas. Primero, tanto el ser humano o cualquier ser vivo elige o no, o te toca o lo que sea, ser padres, madre o papá. Repito, en el ser humano y en la vida animal. Pero hay algo que nos identifica a todos, que todos somos hijos. Papá, mamá, el abuelo, la abuela, Bruno, el perrito, la perrita, la gatita, todos somos hijos. Algunos logran ser padres, logran ser mamá o papá, lo elige o lo que sea, le tocó, no sé. Pero todos, como condición igual, somos hijos de alguien. Nunca lo había analizado así, ¿eh? Me Yo dejaste sin sí, palabras. sí. Nunca Y yo me quedé sin palabras porque no sé a dónde iba. Pero bueno, quería decir eso de que todos somos hijos. Y eso nos pone en... Ah, sí, ahí estaba. Todos somos hijos, sí. Y cuando somos chicos, por una cuestión de mandatos tal vez y demás, siempre la mamá o el papá es mejor la del vecino. En una fantasía. Hay muchas personas de grande, o sea, hasta curar a veces esas heridas. Es mejor la mamá del vecino porque obviamente no es nuestra mamá, no conocemos las cosas menores, y es mejor el papá del vecino, ¿no? Mi vecino tiene un mejor papá, una mejor mamá. No sé si es tu caso, pero siempre hay como una fantasía que... Buah, y después uno sana y dice, bueno, al final no tengo una mamá, un papá perfecto. Tengo lo que tengo y tengo que aceptar desde ese lugar, me parece. Ahí va mi reflexión. Sí, yo creo que cada historia es particular. También hay historias como muy fuertes, muy duras. Y tengo la suerte de no hablar desde la vivencia de ese tipo de historias. Entonces... nada, yo la verdad es que si vos me preguntás, más allá de las diferencias que yo pueda tener con mi mamá, con mi papá, etc., yo considero que soy una bendecida por los mamá, papá que me tocaron o que elegí.
qué sé yo, puedo hablarte desde mi vivencia. Entiendo también que hay otras vivencias que no son tan gratas y que son más difíciles de sanar. Y bueno, tampoco me voy a poner a juzgar al que por ahí tiene ese tipo de vivencias tan duras de, uy, mirá la mamá del vecino, qué bueno, mira el papá del vecino. Siento que son difíciles a veces esas cosas. Bien. Todo eso nos llevó la palabra padres, mamá, papá. La sexta, tengo la séptima, no la tengo, así que estoy pensando qué palabra puedo... Sí, creo que ya la tengo. Y la palabra siguiente es presente. Qué palabra, ¿eh? Te odio, Charlie. Pequeña palabrita elegiste. Creo que es cuando uno dice presente, siento, o por lo menos en particular yo, es algo que siempre quiero habitar, pero que no siempre sale como, o nos sale como nos quisiera, como quisiéramos. No sé, siento que muchas veces nos pasa, pues, bueno, humanos, estamos mucho en el pasado o creando realidades ficticias, que para el teatro también, pero para la vida cotidiana no, suponiendo en lo que va a ser el otro, en lo que no hizo o que no sé qué. Me lo digo a mí misma también, o sea, somos humanos, no es que acá no neuróticos. No venimos a caretear nada. Neuróticos, una neurosis completa. Claro, tampoco vamos a caretear. Siento que en algún punto, si bien si uno decide ir como adquiriendo herramientas u otras formas de ver y reflexionar sobre la vida, intentás posicionarte como más en el presente, en lo que está sucediendo, pero bueno, a veces es inevitable porque, vuelvo a decir, somos humanos y aparte porque también tenés una vorágine que te lleva puesta, aturdido por un montón de cosas que son externas, ¿no? Y que muchas veces ese silencio que a veces es tan necesario es difícil encontrarlo. Bien, difícil el presente. La última palabra, teniendo en cuenta que en este juego denominado Sopa de Palabras, sí, la primera fue teatro, la segunda fue Argentina, la tercera amistad o amigos, la cuarta amor, la quinta padres, mamá, papá, la sexta de recién presente, la última palabra, así, contundente, que suena a mi criterio fonéticamente tan lindo, que te despierta tu propio nombre, Tatiana. Wow, nunca me lo puse a pensar o sentir. ¿Qué me despierta? Me despierta y como este sentimiento de identidad. Y siento que la identidad es algo que se construye y que no es algo que se acaba. O sea, es algo que nunca termina. Como que cada una va construyendo y habitando su identidad constantemente. No sé, como que la vas creando en el presente, valga la redundancia. Eso, me despierta eso. Mira, bueno, después, fuera del aire, tengo una propuesta con respecto a tu nombre, a nivel artístico, bueno. Que Okay. también lo hablaba con alguien que vos conocés, con Nando, también, yo digo, porque es todo un tema, ese nombre que recibimos, ¿no? Y el nombre que queremos elegir de alguna manera. Y Alejandro Jodorowsky, un gran director chileno, dice, cambiate, ponete, yo me llamo Alejandro, ponete Pedro, algo que vos elijas y demás.
pero también creo que tiene que haber una conexión con eso mismo que mencionaste, me tocó, mis padres, o los elegí, o también el nombre, digamos, llega a uno por algo, por alguien, y también en esa negociación de cómo querer yo figurar, digo. Entonces, como no te lo comenté antes, no lo voy a hacer al aire para no me quemarte. comenta nada. No, así no. No, lo que se me ocurrió. Así que bueno. Es muy loco eso que decís. Las palabras tienen su vibración en particular y los nombres son palabras. Mi segundo nombre es Ayelén, sí. y significa alegría, y yo me siento muy identificada con esa palabra. Mi segundo nombre le eligió mi mamá, mi primer nombre mi papá. Pero para mí es algo que, no sé, de alguna forma resuena con uno, con una, y con la identidad de uno, de una. Bien. Hasta acá el juego, estos aplausos de inteligencia artificial, ponele, son para vos, pero seguimos, nos queda, no sé si vamos a llegar a hacer todos los juegos, pero vamos a elegir a ver cuál por las dudas. Seguimos aquí en El Oyente Z, en vivo y en directo, con una entrevista maravillosa, creo, por lo menos para mí, con Tutti Brandan, italiano, creo el apellido, ¿no? No tengo ni idea. Italiano no es, pero no tengo ni idea de dónde. Bueno, después vamos a investigar. Así que si hay gente en la sala que tiene, no sé, sabe algo de eso, me sirve la data. Bien, en esta sala, bueno, yo no veo, pero calculo que por ahí pueden comunicarse al 11 56 47 66 23, mandar un mensaje. Quiero mandar un saludo a Claudia Gerbaldo, que está en Rafaela, seguramente escuchando o lo escuchará después. Así que un beso enorme con respecto a lo que hablábamos de la amistad, de los vínculos, de la hermandad de los padres, así que bueno, ella sabe. Claudia Gerbaldo. Bien, seguimos con el siguiente juego, señor locutor. ¿Cuál es? A sufrir, Tatiana. Ahora, en El Oyente Z, presentamos el juego de Las 7 Maravillas, que quedarán plasmadas en este pequeño juego que despierta la imaginación y la memoria. Muchas gracias, señor locutor. Qué bien explicado, concreto. ¿Por qué me haces esto? Porque que esto era lo que estaba esperando. Esto era lo que yo no quería. Y bueno, pero después vas a decir, mira, bueno, no va importa, a pasar el tiempo, va a despertar la fantasía, la creatividad, la imaginación, el recuerdo y demás. Porque tiene no te voy a elegir nada, te voy a decir lo que yo quiero. Totalmente. Eso porque es un juego y bueno, se modifican las reglas. Bueno. Bien. La primer maravilla que tenés que decir, expresar, elegir lo que vos quieras es... La primer maravilla es un artista. Sea conocido o no, esté vivo o no, quiero decir un artista, decir, mira, Chaplin, por decirte, o Pedro García, que lo conocés vos, o María García, que la conocés solamente vos, pero que digas quién es y por qué elegís para encuadrar en esa maravilla como artista. Me río porque ya de por sí no puedo elegir. Pero es lo primero que te salga en la cabeza. No, te puedo hacer un top 3. Bueno. Uno lo acabas de nombrar. Negocio, dale. Un top 3. Ahora, el tercero... Sin orden. No, sin orden. Importa, sin orden. El que elijas así como último, ese es explayate un poco más, a ver. ¡Ah! Vamos. Qué difícil. Bueno, Chaplin es uno. Creo que, no sé, admiro su capacidad, la capacidad creativa, ¿no? que tuvo. De contar cosas aparte que este tipo de cosas que obviamente todos sabemos, pero que sin embargo contarlo desde el humor, desde
su teatralidad, su corporalidad es algo que me parece maravilloso. Después, otro de mis artistas favoritos es, Spinetta. Más allá de que me conecta mucho su música, su poesía, hay un rol social que para mí tuvo que fue muy importante y que también hasta el día de hoy sigue vigente. Y también en esa línea Mercedes Sosa, que ya la traje hoy. Para mí Mercedes Sosa es la artista como por excelencia, esa conexión arte, sociedad que supo trascender generaciones. Para mí es increíble, aparte de esa voz tan particular, tan característica, y que tenemos el orgullo, y acá viene mi país, engancha con el otro juego. mi país, que tenemos que decir, la voz de América, que decirte. Y aparte siempre me pareció súper coherente en su artista y en su accionar, ¿no? Yo admiro mucho las artistas que tienen algún compromiso social, que apuestan a la transformación social, que para mí el arte es transformador, y es transformador de sociedades, constructor de subjetividades. Deseo que sean más sensibles esas subjetividades que se construyen o que pretendo que se construyan. Y para mí esa cualidad en un artista es muy importante, y claramente en estos 3 artistas que te nombré, mencionaste, sí, están presentes. Bien, vamos a un pequeño corte antes de seguir con el juego de las 7 maravillas, y enseguida volvemos. Ahora te explico por qué hacemos un corte inesperadamente, pero no te vayas, seguimos aquí en el Oyente Z por Radio Z junto a vos con Tutti. Ya venimos. Seguimos aquí en el Oyente Z, Radio Z junto a vos, con la entrevista maravillosa de Tutitón con Tutti. Las 7 maravillas es el juego que estamos. Recién estábamos con la elección de una de las maravillas de
un artista. Ella propuso 3. Vamos a tener confianza, no te voy a fe, elegir uno. y no me vas a elegir una. La segunda maravilla es una película que vos consideres lo mismo. Y esto, mientras pensás, digo, siempre lo mismo. Uno aprende escuchando al otro. Recuerdo que los diferentes entrevistados me fueron dando, nos dieron a quienes escuchan esa mirada, esa experiencia, ese compartir de algo que tal vez no conocíamos. Entonces, una película que vos enmarque de decir, esta es una de las maravillas para vos. Me quiero ir. No, no sirvo para elegir cosas. ¿Lo trataste en terapia? Ella quiere todo. ¿Querés un alfajor con dulce de leche o querés no? un guiso de lenteja? No Las sé. dos cosas, primero el guiso, después el alfajor. No, voy a autofacilitarme y voy a ir quizás por películas de actores o actrices que a mí me gustan y me interpelan y me inspiran. Hay algo que a mí me fascina ver de la actuación y es la contradicción en la corporalidad, en la mirada, ¿no? Como hay algo que me fascina mucho. Y hay una película que, obviamente es actorazo, que es, creo que te la nombré, El Mayordomo, donde está Anthony Hopkins. Sí. Y hay una maravilla de esa cosa poética, de la contradicción entre los dos actores principales, de esa historia de amor inconclusa, pero que es como que, ¿viste? Como decís, ya, bésense, pero no sucede, pero no sucede. Bueno, y me parece cuando se logra transmitir, como traspasar eso, me parece increíble, me parece como maravilloso. Amo cuando se genera ese clima que de verdad es como, ya se puede empezar como de no sé, viste, esa tensión que se genera, me encanta. Amo ver la tensión que se genera en una escena que sea genuino, ¿no? Que como que dentro de esa ficción sea genuino. Así que me autofacilité, te puedo elegir una. No, pero me parece súper bien, porque no quiere decir que porque uno elija, y aparte, mañana podés elegir otra. Venís. Me encanta, eso me encanta. Eso, digamos... otro día que me entrevistaste digo otra, dale. O te vas a escuchar y vos decís, el día que te escuches, pasa un tiempo y dices, mirá lo que elegí y por qué lo habré elegido, hoy elijo otra o no, y eso, o reafirmás. No empieces porque ya te estoy por tirar otra, No, Entonces, que tenemos poco tiempo, lamentablemente. Ya se me vino otra que es de mis favoritas, así como hoy. Por mí estaríamos, pero tenemos que viene Adolfo con la tramoya cultural. Y la tercer maravilla, ¿sí? La tercer maravilla es un personaje de la ficción, ya sea de película o de teatro o de una novela. Podés, como recuerdo que le decía a Raúl Serrano, puedes elegir no sé, a Hamlet o al Guasón, no importa, o a Don Quijote o a Frida. No, Frida es una artista, pero digo, un personaje de ficción, eso sí es importante, ya sea de película, de novela, de teatro, de un relato, pero un personaje, puede ser hombre o mujer, que te sientas identificada con ese personaje. Te tira todas como para pensar 3 horas. Personaje de la ficción, qué difícil. Creo que es de las preguntas más difíciles. Bueno, yo creo que a veces hay cosas que por ahí uno se identifica. No es que se identifica, sino que admira de otra persona o de un personaje de la ficción que están presentes pero en uno mismo, en una misma, pero
a ser trabajadas, ¿no? A ser desarrolladas. No es que están presentes, pero requieren su trabajo y Sí. su desarrollo para que, bueno, realmente se incorporen. Y justo, bueno, otra de mis actrices favoritas, que es Meryl Streep, Qué genia. y justo está con esto de Perdona, diálogo. hago paréntesis. Para mí, esa actriz, fonéticamente, es como para vos Robert Redford. Meryl Streep, todas, ¿por qué no pusiste otro Ahora nombre? ya sé con qué gastarte, ¿eh? Sí. Vos Bien. me gastás con Robert Redford. Robert Redford. Bien, Meryl Pero- Streep. Meryl Streep, o sea, termina con dos consonantes súper amigables. Lo dejamos- Robert Redford. Lo dejamos para el entremate y mate de... entre que Es lo esperamos. dificilísimo. Bien, personaje entonces. Bueno, y es Miranda del Diablo Viste a la Moda. Me encanta la seguridad de ese personaje. Pero aparte, es esa seguridad que en un principio, cuando vos ves por ahí la película, vos decís, esta es una creída y es nada. No le importa nada ni nadie. Y en realidad, no, es un personaje que se construyó así porque está en un mundo que de alguna forma, si sos mujer y si no sos así, es como que no te tienen en cuenta o no te respetan, ¿no? Pero que a la vez inspira en el otro personaje, ¿no? Que es el de Anne Hathaway. Logra inspirar. Podemos, a ver, obviamente correr de lado los destratos que hace el personaje de Miranda, de Meryl Streep, al personaje de Anne. O sea, corriendo de lado eso. Me parece súper inspirador como la seguridad que tiene, ¿no? Como la presencia, esa cosa de presencia. Y eso te... Eso sí me identifica. gusta. Bien. Sí. Perfecto. Cuarta maravilla. Uy, no sé si llegamos, pero bueno, vemos. Cuarta maravilla es, bueno, acá también te pido una obra de teatro que vos consideres enmarcar ahí. Una obra así, concreta. Esto sí, no es una novela, no es un relato, es una obra. Bueno, te puedo decir esta que aparte justo Habitación Macbeth me encanta. Ujú. Ya lo hemos hablado un montón de Pompeya, ¿no? Toda su puesta, toda su poética corporal es algo que me fascina. La puesta de luces, de sonido, es algo que me mete ahí. Inevitablemente me mete ahí. Me parece, aparte, cuando yo veo un actor o una actriz en teatro, miro mucho lo corporal. Y cuando eso está tan habitado, es algo que me vuela la cabeza, me flasha. Qué bueno que yo dije obra de teatro y me imaginaba el texto escrito, ¿no? Y vos mencionaste qué buen disparador. Yo soy más Pina Bausch, perdón. Muy bien, doña Pina Tutti. Siguiente, algunas de estas maravillas tienen que ver con el hecho artístico, otras más a nivel personal, o todo es personal, como dije antes, a mi criterio. Bueno, la quinta maravilla es una persona, hombre o mujer, cercana a vos o no, repito, puede ser Pedro García o Chaplin, que vos consideres como maestro o maestra en tu vida. Puede ser del hecho artístico o no, puede ser Don Pedro, que es el verdulero de la esquina de tu casa, vecino, un familiar, o un artista que, repito, así como Chaplin nunca lo conociste, pero que a través de su arte, ¿sí?, vos considerás, o un escritor, lo que sea, pero que lo pongas en ese marquito así como maestro o maestra. Bueno, eso sí, lo puedo decir sin tanta vuelta. Para mí, una de mis grandes maestras fue mi abuela paterna, que hoy no está en este plano. Pero yo siento que ella fue una gran maestra en mi vida. O sea, no solo su presencia, su amor, su incondicionalidad, sino también su presencia desde el límite, ¿no? Y era una persona con mucha sabiduría intuitiva, ¿no? Medio brují. Pero sí es para mí
la gran maestra, una de las grandes maestras que tuve en mi vida. Y nada, que al día de hoy, siempre cuando necesito una respuesta es como, bueno, donde estés, haceme llegar esa respuesta o esa claridad que necesito, esa señal, y de alguna forma aparece. Bueno, qué lindo homenaje. Mirá cómo nos fuimos para ahí. Maestra o maestro era la quinta palabra, la quinta maravilla, perdón. La sexta maravilla es un lugar en el mundo. Y aclaro, esto puede ser un lugar que solamente vos conocés, es decir, mira la punta del río, del mar o de la montaña X y que lo conocés vos o que estuviste, o bien que no lo conocés a ese lugar en el mundo, pero que te gustaría conocerlo y demás. Repito, puede ser todas estas variantes, pero es un lugar en el mundo, que puede ser tu propia habitación o un lugar de tu casa, un lugar en el mundo. El escenario. También. Un bar. No me des tantas opciones, Charlie, porque ya sabemos cómo soy. No, bueno, el escenario es uno, y a nivel espacio, quizás como más amplio. Me gusta mucho la sierra, me gusta mucho la montaña, y siento que acá sale el lado hippie. Amo Capilla del Monte, me encanta ir al Uritorco, estar ahí en el río, conectar con esa parte, o hacer el ascenso y nada, de repente mirar y ver cómo se ve todo, cómo podés ver, no sé, todo desde arriba. Eso es algo que me encanta. Mira qué bueno. Muy Marta, el personaje del Secreto Libre, en punto. Muy me Marta, parece. ¿viste? Hay Sí, puntos en común. Algunos en común. Bien, este juego de las 7 maravillas queda la última, teniendo en cuenta que la primera fue un artista para elegir como maravilla, la segunda sobre una película, la tercera sobre un personaje, la cuarta sobre una obra de teatro, la quinta sobre un maestro o maestra, la sexta de recién un lugar en el mundo, todas de este presente hacia atrás de alguna forma. En cambio, la última maravilla es una a volar, a imaginar hacia adelante, y es que elijas, tendrás muchos, pero una maravilla que pongas en ese cuadrito hacia adelante, que es un sueño. ¿Cuál es? Uf. Y como todo artista, creo que el sueño es vivir plenamente de su arte, ¿no? Como siento que ese es el gran sueño de todo ser que nace como bichito artista. ¿Cuál de esos artes? No lo sé, me dejo sorprender. Siento que sí, en mi presente, como te decía, conecto mucho con la actuación, con la interpretación. Pero bueno, básicamente es dedicarme a eso. No hay mucha vuelta que darle. Bien, buenísimo. Bueno, hasta aquí, señoras y señores. Estos aplausos son para terminar el juego. Teníamos uno más, pero se nos terminó el tiempo. Mucha charla. El tiempo se terminó. Bien. Te voy a dar un pequeño presente que tiene un motivo de ser, ¿sí? El mismo que recibió ayer Mónica y Leo y Mónica, dos escritores, en esta primera entrevista que hice en esta quinta temporada del Oyente Z. Y tiene un motivo que en algún momento, no recuerdo muy bien dónde lo vi, lo aprendí o lo escuché, y a partir de ahí en diferentes momentos hago este pequeño presente. Y este pequeño presente, que ahora cuando terminemos te lo entrego en mano, es algo simbólico o no, y es una pequeña hoja en blanco. Una hoja en blanco. Una hoja en Nunca blanco. me habían dado un presente hoja en blanco. ¿Viste? Y ayer comentaba, y las veces que lo hago, tiene un motivo. ¿Por qué una hoja en blanco? Porque considero que esta hoja en blanco es un proyecto de vida que puede ser a nivel artístico, a nivel personal, y que siempre uno se enfrenta, no solamente
alguien que escriba o que dibuje a una hoja en blanco. Una hoja en blanco no solamente es una obra de teatro para un actor, un director, un dramaturgo, sino una hoja en blanco es un viaje, es un hijo, una pareja, tener algo o querer o desear o plasmar y con todo lo que lleva. Por eso te voy a regalar una hoja en blanco que la podés usar vos o la podés regalar a quien vos quieras también, o te quedás con esta y regalás otra, pero una hoja en blanco para que plasmes aquí en esta hoja algo que vos quieras y desees. Bueno, es muy simbólico. Sí. Me gusta. Siento que todo, o sea, de una forma el arte, lo creativo, ¿no? El proceso creativo sale de la nada y del caos. Entonces, como que es bastante... La hoja en blanco, como que siento que simboliza bastante eso. Así es. La hoja en blanco. La hoja en blanco. Bien, voy a ver si tengo tiempo para leer lo que quiero leer, pero antes quiero que hagas tu cierre, ¿sí? Y en este cierre lo que vos quieras expresar, yo pongo siempre 3 puntos. Uno es dar a conocer tus redes sociales o cómo pueden llegar a vos como artista. 2 es promocionar lo que quieras promocionar, lo que estés haciendo, lo que no estés, lo que vos quieras. Y 3, dejar plasmado un mensaje, un saludo, en lo que vos quieras ahí, en el ciberespacio. Este tiempo es para vos. Después de que vos termines, voy a tratar de leer, si no me matan, porque ya viene Adolfo con la tramoya cultural. Este es el espacio para el cierre. Si no te acordás, en ese orden puede ser en cualquiera, o te lo recuerdo. Redes sociales, forma de comunicarse con vos, lo que estás haciendo, querer promocionar lo que estés haciendo o no, y el mensaje. En ese orden, de atrás para adelante, todo junto, por separado y demás. En primer lugar, agradecer. Gracias Charlie por invitarme, gracias. Me encanta. Después, bueno, vamos por orden, así no me pierdo. Mis redes sociales, en Instagram estoy como _TutiBrandán. Y bueno, ahora con respecto a la promoción y lo que esté haciendo ahora el 10 de agosto estrenamos Sí París, que es una obra que está llevando a cabo Hacha Producciones, y estamos en el Brilla Cordelia desde el 10 de agosto, los domingos a las 20 horas, todos los domingos de agosto y de septiembre. Así que esperamos, las entradas son por Alternativa Teatral, pueden también entrar al perfil de Hacha Producciones y ahí entrar para adquirir las entradas. Así que las espero. Con Charlie tenemos un proyecto más a largo plazo, así que ya nos verán. Y después, eso. Y con respecto al mensaje, creo que el arte es algo maravilloso. Siento que de alguna forma como humanidad nacemos conectados con el arte, con esta parte sensible, y que después, lo que se supone que es la sociedad nos va como recortando un poquito esa cosita tan linda, esa conexión tan maravillosa, y que de alguna forma quienes elegimos el arte, de alguna forma estamos eligiendo, no resistiendo como ese recortecito, y creo que está bueno también como apoyar a esos amigos, a esas amigas artistas que contra viento y marea van para adelante, y que el arte es transformador. El arte es realmente transformador para uno mismo y para los otros y las otras, quien se sientan interpelados. Bien. ¿Terminaste todo ahí el mensaje? Perfecto. Sí, ahí estamos. Concreto. Muy bien. Sabes que no voy a tener tiempo para leer, pero después te lo voy a compartir. Son 2 hojitas, que es Viaje hacia el fin del miedo. Porque quiero compartir, a vos que te gusta la música, dijiste el folclore, con
un tema que a mí particularmente me encanta. No es conocido porque es un amigo mío chileno que hace mucho tiempo lo escuché en una especie de reunión, de asado, de peña, y me emocionó mucho. Y el año pasado o el anteaño pasado le hice una entrevista a él, después de muchísimos años, porque él vivía acá en Buenos Aires. Fuimos amigos durante muchos años y de pronto se volvió a Chile. Y se llama Instantes de Felicidad. Y nos vamos a despedir. Te voy a proponer, muy Roberto Marta, que cierre los ojos, escuche atentamente esta música y nos vamos a despedir con tu imagen, escuchando. Aquellos que quieran ponerse los auriculares o subir el volumen, escuchar. Tiene una mezcla de folclore chileno, argentino, una mezcla de cosas. Él solo con su guitarrita hace Fernando Ortiz, Instantes de Felicidad, y nos despedimos aquí en el Oyente Z por Radio Z junto a vos. Hasta mañana, que tenemos otro invitado, y el sábado también, ¿sí? Con la canción que es y dice de esta manera. Cerrá los ojos, Tati, por favor. Cuando termine te voy a saludar. Muchas gracias, Tati. Quiero detenerme en cualquier calle y sonreír a cualquiera. Sentir como cuando jugaba en la arena y el sol. Subir al Chena y rodar por la pendiente sin dolor. Quiero a mi madre bailar cueca y a mi padre martillar. Ese instante luminoso del primer beso y la pasión, y esperar el vuelo mágico que soñé, sin más que yo y él, sin tiempo, sin solar, sin cielo, sin lunar. Y el mar, inmenso mar, no hay espacio, no tengo edad. Quiero detenerme en cualquier puerta, descalzarme y entrar. Entrar desnudo y sentir como siento al descansar. Quedarse quieto y en silencio, sin hablar. Cada vez menos es necesario decir nada. Solo basta un gesto, un simple gesto, y esperar. Y esperar el vuelo mágico que soñé, sin más que yo y él, sin tiempo, sin solar, sin luna, sin lunar. Y el mar, inmenso mar, no hay espacio, no tengo edad. Y el mar, inmenso mar, no hay espacio,
no tengo edad. Radio Z, junto a vos. Radio Z. Radio Z.